Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén viendo este video, mi nombre es Sergio Javier García Camargo de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. El día de hoy voy a estar resolviendo en forma de video tutorial algunos problemitas para la materia de trigonometría que serán válidos como mi examen de la segunda y tercera unidad de este tercer semestre. Ya para terminar e irnos de vacaciones un ratito a descansar. Entonces, los temas que vamos a estar revisando el día de hoy serán el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Para el problema del teorema de Pitágoras será el radio de una circunferencia. Se preguntarán, ¿cómo podemos determinar el radio de una circunferencia a partir del teorema de Pitágoras? Pues ahí está lo curioso. Vamos a ver cómo se resuelve esto a partir del teorema de Pitágoras. Por otro lado, para las razones trigonométricas vamos a estar calculando la altura de un edificio, bueno, de dos edificios, que está uno al lado del otro. Entonces vamos a calcular primeramente un edificio y luego el otro edificio. Vamos a verlo más detalladamente en este video tutorial. Primeramente, el problema del teorema de Pitágoras, leamos lo que dice. Voy a poner aquí la pluma, el puntero láser para ver mejor lo que nos dice este problema. El radio de una circunferencia que tiene inscrito un cuadrado de lado es por raíz de 2. ¿A qué se refiere que un cuadrado inscrito en una circunferencia? Será un cuadrado que está dentro de una circunferencia. Entonces, para esto primero tendremos que dibujar, para resolver primero nuestro problema, dibujar esa circunferencia. Ahí la tenemos, nuestra circunferencia. Dentro de esta, un cuadrado que tiene de lado es por raíz de 2. Entonces, ahí lo apuntamos aquí. Es raíz de 2, mide nuestros lados de nuestro cuadrado. Al ser un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. Entonces, pues ya tenemos esto. ¿Cómo lo resolvemos? Esto, pues no tenemos ningún triángulo rectángulo ni nada. Ahí está lo curioso. Podemos dibujar algunas rectas notables dentro de este círculo para poder que se nos cree un triángulo rectángulo. ¿De cuál recta notable nos vamos a ayudar? Del diámetro. Porque aquí podemos separar el cuadrado que está dentro del círculo en dos triángulos rectángulos, que como ya sabemos, un triángulo rectángulo pues tiene un ángulo de 90 grados y en este caso este lo tendría de este lado, porque pues todos sabemos que todos los ángulos dentro de un cuadrado miden 90 grados. Entonces, pues aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Como sabemos, pues todos nuestros ángulos del cuadrado, todos miden 90 grados. Muy bien, es el puntero láser. Entonces, esto ya se parece un poquito más a un triángulo rectángulo, vaya. Entonces, pues ya sabiendo esto, ya podemos resolverlo a partir del teorema de Pitágoras, que nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Sus catetos, pues ya como dijimos, es un cuadrado, entonces sus lados miden todos 3 por raíz de 2. Entonces, pues ya, podemos sustituir esto en la fórmula. Sabemos cuánto mide su hipotenusa, que en este caso sería el diámetro del círculo. Entonces, pues tenemos que es cuadrado de la hipotenusa, que podríamos decir también diámetro al cuadrado, es igual al primer cateto, que sería 3 raíz de 2 al cuadrado más 3 raíz de 2 al cuadrado, que eso mide su otro cateto. Entonces, pues ya podemos hacer esto. 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? 9, y en este lado también sería 9. Y esta raíz, pues se eliminaría, se quitaría de pues, de esta ecuación, para que nos quede la hipotenusa, el diámetro de este círculo al cuadrado es igual a 9, que como dijimos que 3 al cuadrado, 3 elevado al cuadrado es 9, por 2, que la raíz se fue con el cuadrado. Entonces pues ya tendríamos eso un poco más sencillo, y ya nomás resolveríamos que 9 por 2 sería 18, y 9, 2 otra vez, la suma de estos dos
sería otra vez 18, y 18 más 18 nos daría 36. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nos dice que el diámetro al cuadrado es igual a 36. Entonces, pues como sabemos, la inversa del cuadrado es una raíz. Entonces la podemos escribir aquí y esta también. Entonces, tenemos que raíz del diámetro al cuadrado es igual a raíz de 36. Muy bien, ya tenemos eso. Entonces, pues de este lado se iría la raíz con el cuadrado y nos quedaría que el diámetro o la hipotenusa era igual a raíz de 36. Esto resolviéndolo pues muy fácilmente, que sería el diámetro, este diámetro, que nos vale 6, pero todo el diámetro. ¿Y nosotros qué nos pide el problema? Pues el radio, que como sabemos el radio es la mitad del diámetro, es la mitad de todo este diámetro de un círculo, pues el radio sería la mitad. Entonces, ¿qué podríamos hacer entonces? Dividir, el radio sería igual a 6 entre 2, como sabemos, es 3. Entonces, hasta aquí ya tendríamos resuelto nuestro primer problema. Pasemos al siguiente problema. Bueno, ahora pasemos a resolver el segundo problema, que este se trataría, como dijimos al principio, ahora de las razones trigonométricas. El problema nos cuenta, vamos a poner aquí el puntero nuevamente. Desde la azotea de un edificio, Sergio observa la parte más alta del edificio que está enfrente, con un ángulo de elevación de 32 grados. Ojo aquí. Y la parte más baja con un ángulo de depresión, que depresión es, como sabemos, hacia abajo. Entonces, de 40 grados. Si la distancia que separa los dos edificios es de 60 metros, ¿cuál será la altura de los dos edificios? ¿Cómo podríamos resolver esto? Muy fácil, pero primero tendríamos que hacer un pequeño dibujito, una ilustración para que nos ayude mejor a comprender el problema. Entonces, pues aquí tendríamos el edificio de Sergio. Este sería mi edificio, de donde estoy viendo desde la azotea a otro edificio, a un edificio, como nos dice, es un poco más alto, vaya. Entonces, vamos a dibujar un poquito la representación de cómo Sergio mira desde la azotea hacia el otro edificio. ¿Cómo se vería esto? Pues directamente, pues hacia arriba, así está más alto. Y pues podríamos dibujar algo pues completamente plano desde mi azotea hacia el edificio de enfrente, pues tendríamos pues algo plano. ¿Y cómo se vería el ángulo de depresión? Bien, bueno, aquí vamos a dibujar primeramente cuánto mide esto, que sería, como nos dice el problema, 32 grados. Muy bien. El ángulo de depresión sería hacia abajo, que nos menciona el problema, que es 41 grados. Ahí lo tenemos. Entonces, pues ya tenemos esto, tenemos una representación un poquito más visual que nos va a ayudar a resolver este problema, que como podemos ver aquí hay un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, y esto es lo que nos dice el problema, que es la distancia entre un edificio y entre otro. Y pues al ser esta la distancia, pues también sería la distancia aquí de este lado, 70 metros. Muy bien, entonces podemos marcar un poquito más de los ángulos de estos triángulos, que serían de 90 grados. Sus dos catetos están en forma recta. Vaya, aquí un poquito más para que sea más visual. Entonces, pues tenemos una figura un poquito parecida a esta. La quise separar un poquito para que no nos distrajera los dos edificios, y pues nos quedaría un poquito pues más visual. Podemos aquí marcar también los ángulos, que sería primero el que es de elevación, que sería el de 32 grados. Tendríamos el de depresión, que sería el de 41 grados, los 70 metros de distancia entre un edificio y entre otro, y esta línea marcaría pues que sería como este edificio, y todo esto
sería pues el otro edificio. Aquí lo vamos a marcar como es una X, vaya. Vamos a ponerle una incógnita que nos pide eso, que determinemos el problema. ¿Cuánto vale la altura de este edificio? Que pues sería la misma de este lado. Sumándole un poquito más del otro edificio. Entonces la suma de Y más la suma de X pues sería toda la altura de este edificio. Pero pues la altura de este edificio más un poquito, que sería la Y, sería la altura del edificio un poquito más grande. Ya cambiándolo un poquito, viendo unos triángulos por separado, podemos determinar lo siguiente. Tenemos que este triángulo que se forma entre el ángulo de depresión y la altura del edificio más pequeño, tenemos el ángulo de depresión de 41 grados y la altura del edificio más pequeño. ¿Cómo lo podíamos resolver? ¿Cómo lo podíamos resolver? Si tenemos un cateto, tenemos el valor de un cateto de este triángulo y nos faltaría otro cateto. ¿Cuál de estas razones trigonométricas podríamos utilizar? Les voy a dar unos momentitos para que piensen. Unos 30 segunditos. Ah, ok. Podríamos utilizar la razón trigonométrica de tangente porque tenemos un cateto y nos falta el cateto. ¿Cuál cateto es? Ah, muy bien, es el cateto opuesto al ángulo que nos marca aquí, que nos daba el ángulo de depresión. Entonces, pues podríamos utilizar la fórmula, la razón trigonométrica de la tangente. Tangente de 41 porque es el ángulo de depresión que tenemos más bien que es igual a el cateto opuesto entre 70 metros, que sería la distancia entre un edificio y el otro. Entonces, pues ya despejaríamos esta ecuación y nos quedaría como este lado está dividiendo, pues si lo multiplicamos de este lado y lo multiplicamos de este lado, pues de este lado como que lo quitaríamos de los dos lados, representado más o menos así, multiplicando los dos lados de la ecuación. Pero este 70 se quita, se hace 1, se crea en 1, entonces sería una X, que no es necesario ponerla, por 70 por tangente de 41, que aquí lo tenemos un poquito más visual. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría que la tangente de 41, si lo ponemos en nuestra calculadora, lo buscamos, sería pues 0.87, lo redondeamos a 2 décimas, y por 70, y esto sería la altura de nuestro edificio más pequeño. Sería 60.9 metros, de la altura de nuestro primer edificio. Y aquí lo ponemos un poquito más visual para que nos ayude a resolver el otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta? Si ya tenemos esta altura de este edificio, esta altura del edificio, que como dijimos, esta era la altura del edificio más pequeño, pues ahora ya tenemos esta altura, pero le falta todavía un poco, que sería lo que vemos hacia arriba. Ya contamos lo que hay hacia abajo, ahora falta lo que se ve hacia arriba. Entonces, muy bien, tendríamos que resolver el otro triángulo rectángulo. Aquí lo ponemos un poquito más separado para que no nos distraiga un poco todos los números que están amontonados. Entonces tendríamos que el ángulo de elevación, como dijimos, es 32 grados. Nos falta calcular el cateto opuesto otra vez de este triángulo rectángulo. Ya sabemos que el cateto adyacente mide 70 metros, que sería la distancia entre el edificio más pequeño hacia el más grande, vaya. Entonces, otra vez, podríamos resolverlo por tangente, que tenemos tangente de 32 es igual a el cateto opuesto, como podemos ver aquí, entre el cateto adyacente, que como sabemos el cateto adyacente mide 70 metros y el cateto opuesto pues no sabemos, le vamos a poner la literal como pusimos anteriormente de Y. Entonces, como lo hicimos anteriormente, pues para que esto
quede equilibrado resolviéndolo por la balanza, entonces lo tendríamos que multiplicar por los dos lados por 70. Entonces, pues esto lo podemos quitarlo, pues se hace a 1 y esto pues nos queda que tangente de 32 por 70 grados, por 70 metros es igual a la Y. Entonces, ya tenemos, entonces buscándolo, si tangente de 32 grados por 70 es igual al valor de Y, al cateto opuesto a este ángulo de elevación que teníamos. Entonces ya resolviéndolo sería 33.4 es igual a Y, o a la parte que es la que vemos que nos falta para determinar la altura total de este edificio más grande, que podemos verla de este lado. Entonces ya tenemos 43.4 es el valor de esta Y. Ahora tendríamos que sumársela. Entonces sumamos el valor de esta que era X primeramente, más lo que vale la Y, que dijimos que es 43.4, y sería que la altura del edificio más grande mide 104.3 metros. Entonces ya podemos responder estas preguntitas. Entonces esta es la altura del edificio más grande, altura edificio mayor, y esta pues sería la altura del edificio menor, una M minúscula. Entonces pues ya tenemos aquí las dos alturas, vaya. Muy bien, esto sería todo por mi parte, muchas gracias, espero que hayan entendido un poquito más cómo podemos resolver estos problemas de forma tutorial. Yo les aconsejo que utilicen el uso de dibujos. Primeramente hagan una representación gráfica para que les sea más fácil identificar todas las partes que nos proporciona el problema. Luego, pues ya que un dibujo, si les ven que queda muy amontonado los números, como a nosotros en este caso, como podíamos ver, se veía un poquito amontonado aquí los números. De este lado tenemos la distancia entre los dos. Entonces pues háganse apoyo de otra figurita más, pero ya simplemente con figuras, simplemente ya viendo simplemente los triángulos o los cuadrados que se forman, los círculos, para que les sea más fácil resolver estos problemitas. Ya pues para que sea un poquito pues, más te enfoques en algo en específico, para que no intentes resolver todo, porque hay muchas cosas que no se necesitan resolver, como en este caso podría ser la hipotenusa de este triángulo. ¿Para qué quisiéramos sacar la hipotenusa de este triángulo? Sí, lo que nos pedía era pues sacar uno de sus catetos para sumárselo al otro y saber la altura de los catetos, que a veces sacamos cosas que son completamente innecesarias, simplemente pues porque nos desenfocamos de las cosas. Entonces lo que nos permiten las imágenes ilustrativas es enfocarnos en lo que verdaderamente pide el problema, como hicimos en este caso. Entonces pues esto sería todo por mi parte, espero que hayan entendido un poquito más cómo resolver estos problemas. Muchas gracias.